Buenas tardes, mi nombre es Adán Amado Mena López. El título de mi proyecto de investigación es el uso de transgénicos en el maíz blanco para lograr la autosuficiencia en México del 2018 al 2024. El nombre de mi asesor es el doctor Jesús Porras Serrano. El objetivo de esta investigación es cambiar la perspectiva general sobre el uso de transgénicos en el maíz blanco, analizando si los programas para el bienestar en México hicieron aumentar la producción de maíz blanco para lograr la autosuficiencia. Mi hipótesis es que si se invierte una mayor cantidad de abono y dinero para los campesinos, entonces se incrementará la producción de maíz blanco para satisfacer las necesidades nacionales con la producción interna. En mi marco teórico, utilicé a Armando Bartra, que es un intelectual historiador y filósofo mexicano con una fuerte orientación hacia los estudios rurales, la soberanía alimentaria y los movimientos campesinos. Su postura sobre los transgénicos es crítica, ya casi es al modelo agroindustrial y afecta a los pequeños productores. Analiza cómo el capitalismo globalizado impacta en el campo, promoviendo un modelo dependiente de grandes corporaciones que producen semillas transgénicas. Y este modelo desplaza a los pequeños agricultores y favorece la acumulación de tierras en pocas manos. La agricultura no solamente es producción, sino también identidad y resistencia. Los transgénicos amenazan la biodiversidad del maíz, un cultivo clave para la identidad mexicana. Por otra parte, también tomé a Greenpeace, que es una organización que se opone al uso de transgénicos debido a las preocupaciones ambientales de salud y socioeconómicas. Argumenta que los cultivos transgénicos pueden afectar a la biodiversidad, contaminar especies silvestres y aumentar la dependencia de agroquímicos y monopolizar el sistema agrícola en manos de grandes corporaciones. Greenpeace se basa en el principio de precaución, argumentando que los efectos de transgénicos a largo plazo son inciertos y pueden ser irreversibles. Denuncian que los cultivos transgénicos están diseñados para beneficiar a grandes empresas, promoviendo un modelo agrícola dependiente de semillas patentadas y agroquímicos. Sostienen que los transgénicos pueden afectar especies nativas a través de la contaminación genética y reducir la diversidad de cultivos. También tengo dos organizaciones. La primera es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. Es un organismo especializado de la ONU que lidera los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre, mejorar la nutrición y garantizar la seguridad alimentaria. En este contexto, la FAO ha abordado el uso de transgénicos en la agricultura, evaluando sus beneficios como sus riesgos. La FAO dice que los cultivos transgénicos pueden contribuir a aumentar la productividad agrícola al hacer que los cultivos sean más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas. También puede ser el reducir el uso de pesticidas y herbicidas, lo que puede disminuir el impacto ambiental de la agricultura, mejorar la calidad y un valor nutricional más alto de los alimentos, así como favorecer la seguridad alimentaria. Se ofrecen soluciones para la creciente demanda de los alimentos debido a al crecimiento poblacional. También existen preocupaciones como los posibles impactos en la biodiversidad, riesgos y dependencias económicas de los agricultores a las empresas que desarrollan semillas transgénicas. También tengo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo de las Naciones Unidas que estudia y promueve el desarrollo económico social en la región. En cuanto al uso de transgénicos, la CEPAL ha abordado este tema en diversos informes analizando su impacto en la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La CEPAL enfatiza la sostenibilidad en la producción agrícola, lo que permite analizar el impacto de transgénicos desde una perspectiva económica, social y ambiental. Sus estudios evalúan cómo los transgénicos afectan la productividad agrícola, los ingresos de los productores y la competitividad en los mercados internacionales. La CEPAL analiza los mercados regulatorios en la región, permitiendo comparar los distintos países que han adoptado o restringido el uso de transgénicos. En mi primera gráfica, en el eje de las X, tenemos la producción de 0 a 1600, medido en millones de toneladas métricas. En el eje de la Y tenemos los principales cereales producidos en el mundo. En primer lugar, y con color verde, tenemos al maíz como el grano de mayor importancia en el mundo, y de ahí sigue otro tipo de granos que también son indispensables en la alimentación mundial. En este mapa se muestran los principales países productores de maíz en el mundo. En primer lugar está Estados Unidos. México, con color naranja, se encuentra en el lugar número octavo a nivel mundial de producción de maíz. En la tercera gráfica se muestran los principales granos cultivados en México en el año 2022. En el eje de las X tenemos los principales granos y en el eje de la Y tenemos las toneladas desde 0 hasta 25 millones de toneladas. La barra en color azul representa el maíz en grano blanco como el principal grano cultivado
y es exclusivo para la alimentación de la población en México. El maíz forrajero es para uso exclusivo de la ganadería y para uso industrial. En México existen dos tipos de modalidades hídricas, con el color naranja y con un 74% se representa el uso de la modalidad temporal, que únicamente es a la disposición del agua influenciada por factores climáticos, dependiendo totalmente de la lluvia, y de color azul con un 26% se representa la modalidad de riego y se aplica agua de manera constante durante toda la temporada de crecimiento. En esta gráfica observamos cómo están repartidos los beneficiarios del programa para el bienestar. Con el color azul tenemos a los productores de pequeña escala con un 85% y con el color naranja a los productores de mediana y gran escala. Los productores de pequeña escala cuentan con menos de 5 hectáreas para poder sembrar. Hice una comparación de cuánto cuesta producir maíz en México para 2 hectáreas. Tomé en cuenta 2 hectáreas porque las ayudas que te da el gobierno solo alcanzan para cubrir esta superficie. En la primera tabla tenemos 5 columnas. La primera columna es todo lo que se ocupa para producirlo, que es el barbecho, la semilla de maíz, se ocupa sembrar, el abono urea, la aplicación del abono, el insecticida, el insecticida para hierba y gusanos, al igual que su aplicación, el DAP y la cosecha. En la segunda columna tenemos los costos y precios por pieza de cada uno de lo que se ocupa. En la tercera columna tenemos la cantidad de material que se necesita para una sola hectárea. En la cuarta columna ya tenemos los precios para los 2 hectáreas y en total nos da un total de 51,452 pesos. En la segunda tabla tenemos los mismos datos que en la primera tabla, a diferencia de que en esta tabla están los programas de producción para el bienestar con color azul y las ayudas que el gobierno nos otorga a los campesinos, que es el abono, urea y el DAP, haciendo que bajen los costos de producción casi a la mitad, costando solamente 25,084 pesos. En esta gráfica, en el eje de las X, tenemos los años en que Andrés Manuel López Obrador dio los apoyos de producción para el bienestar. En el eje de la Y tenemos todas las importaciones y exportaciones de maíz en millones de dólares, siendo 7,000 millones de dólares el valor más alto. Con color azul tenemos las importaciones y en color naranja las exportaciones, teniendo en cuenta que solo disminuyeron los costos de producción. Mi hipótesis se rechaza parcialmente. Aunque el gobierno sigue invirtiendo en programas para ayudar a los campesinos y que tengan mejores resultados en sus cosechas, no es así. Solo ayudan a disminuir costos y la producción aumentará. Pero por otra parte, México sí cuenta con su autosuficiencia en maíz blanco. Una parte está compuesta por la ayuda del maíz transgénico y la biotecnología, que aunque no se permite en México, aún así es utilizada por los campesinos para mejorar sus cosechas, en caso de sequías o otros fenómenos naturales. Como conclusiones podemos decir que las grandes corporaciones avanzan hacia el control absoluto del sistema agroalimentario. Las formas de producir el capitalismo impulsan a que la agricultura se erosione en los ecosistemas y en las comunidades. La biotecnología agrícola se aplica de manera creciente para poder aliviar el hambre y la pobreza, para ayudar al cambio climático y mantener la base de los recursos naturales. Por otra parte, Greenpeace está en contra de los transgénicos porque pone en riesgo la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad. México también tiene el lugar número 8 de producción a nivel mundial de maíz y ese será el más importante para cubrir la alimentación. Andrés Manuel López Obrador, aunque implementó programas para el bienestar, no funcionaron para cubrir la autosuficiencia con maíz nativo en México y se recurre a utilizar maíz transgénico. Como recomendaciones, hay que incentivar la investigación hacia la biotecnología para saber el nivel de daño que causa consumir alimentos transgénicos. Hay que proporcionar más tierras a los campesinos para que puedan dar mayores cosechas. El gobierno debe ser un comprador de maíz para los pequeños agricultores y a precios justos. Y también debería haber un banco de almacenamiento de maíz para que todas las personas compren un maíz a precio justo. Hay que facilitar tecnologías y herramientas para las necesidades de los productores y crear sistemas de riego eficientes para la escasez hídrica. Por último, estas son mis referencias. Gracias.